que ya la mayoría de la gente del pueblo me conoce, porque bueno, tengo una trayectoria de 34 años de docencias, entonces hay mucha gente conocida, gracias a Dios. Les quiero agradecer el haberme convocado. Es muy lindo recordar todo esto que pasó hace mucho tiempo, aunque a veces el mucho y el poco tiempo en cuanto a la historia no hace a las consecuencias de los hechos, ¿no? Recuerdo muy bien que era más o menos el mes de mayo de 1992. Estaba como intendente en ese momento el señor Daniel Boneto, que bueno, en este momento que en paz descanse, y lo convocó a Vichy, mi marido, y le comentó la idea de tratar de hacer un poco la historia de Montemaíz, verificar cuáles eran los datos realmente veraces y cuáles no, que se consideraban con respecto al nombre de Montemaíz y demás. Bueno, Vichy le dijo que sí, que le parecía bien y que estaba totalmente de acuerdo en formar en un principio era una comisión, digamos, ¿no? Para tratar de investigar, lo que luego pasó a ser el Centro de Estudios Históricos. A mí me convocó Daniel Boneto, que en ese momento era el intendente de turno. Un día que fui a la municipalidad, me comentó que tenía el proyecto de formar un centro de estudios históricos. Bueno, como él sabía que yo era docente en el Instituto Sagrado Corazón y en el IPEN 126, bueno, me propuso esa idea de que si me gustaba integrar el centro. Tuvimos la iniciativa hace bastante tiempo con un grupo de gente de declarar a Montemolina como referencia histórica y de ahí nació la primer comisión del Centro de Estudio Histórico de Montemaíz. El 8 de mayo del 92 fue la primera reunión oficial, digamos, que hicimos con mucha gente de Montemaíz. Algunos ya no los tenemos con nosotros y otros sí están viviendo todavía en Montemaíz. En ese momento estaba también la presencia de el doctor Gilberto Molina, que era un escritor y historiador también de la provincia. O sea, él estuvo trabajando un tiempo aquí en Montemaíz. Allí fue la reunión oficial donde dimos inicio al comienzo de actividades de este Centro de Estudios Históricos. La idea era llegar, ¿no es cierto?, a que cuando Montemaíz cumpliera los 90 años, pudiéramos festejarlo realmente con algo importante, como era, bueno, mantener viva la historia de este pueblo tan lindo, ¿no? O sea, que al intendente lo que él le interesaba es que nosotros hagamos una investigación de los orígenes de Montemaíz y de la zona, cómo surgió. Así que, bueno, ahí estuvimos entre toda la comisión, empezamos a visitar a gentes que eran ya pioneros de Montemaíz, gente grande, y que nos fueran contando, fuimos recabando información hasta que pudimos ir elaborando una historia de Montemaíz. Y bueno, surgió la iniciativa de, no recuerdo ahora precisamente quién fue el miembro que inició el decir vamos a buscar todas las antigüedades o vamos a pedir, en un principio eran todas las fotos o lo que tenga la gente del pueblo, ¿no es cierto? Teníamos como presidente a Héctor Pastorino, que también era un chico le gustaba mucho investigar, le gustaba mucho la historia, y bueno, y él fue el que
convocó a otras gentes también a integrar el Centro de Estudios Históricos. Entonces, un 13 de mayo del año 1992, se formó la primera comisión del Centro de Estudios Históricos, que estaba integrada como presidente Héctor Pastorino, vicepresidente Miguel Pouce, secretaria Hilda Simonetta de Morel Bullies, tesorero Oscar Giorgi, y después estábamos como vocal Eudoro Trentini, Miguel Primo, Luis María Trote, Elba Rossi de Pagliavicini, Nélida Chiarlo de Zárate, Beldad Moreno de Facina, Amalia Pagliavicini de Bandini, María Martini de Achával, Mirta Videira de Pastorino, Susana Reggiori y Zulma Graciela Marguero. Eso fue la primera comisión. Surgió la idea de hacer el estatuto social del Centro de Estudios Históricos. Entonces la señora Nélida Chiarlo, que era integrante del centro y además fue profesora, gran persona y gran profesora de historia, que muchas generaciones hemos pasado por las aulas, siendo ella profesora de historia. Bueno, y ofreció de realizar el estatuto. Entonces, con Miguel Pouce y yo, porque como yo también participaba en reuniones de bomberos voluntarios, tenía conocimiento de cómo se había realizado el estatuto. Y Miguel Pouce también, porque él estaba en la comisión de la sociedad rural, y con la Nélida Chiarlo, bueno, nos juntábamos los días sábados, tuvimos unos cuantos meses para elaborar el estatuto. Y bueno, entonces la gente comenzó a traer fotografías, pero llegaban cantidades de fotografías que, bueno, hasta nosotros por allí nos admirábamos de la cantidad de fotos. Y bueno, en un primer momento lo que hubo que hacer era ponerles el nombre, por supuesto, y el apellido de a quién correspondía cada una, porque la idea era hacer una exposición de fotos, pero luego esas fotos debían volver a sus dueños. Pero algunos de sus dueños dijeron, sería bueno que quedaran en un lugar determinado, porque en algún momento el dueño de la fotografía ya no iba a estar más de cuerpo presente, y por allí su familia no sabíamos si la iba a seguir conservando o no. Entonces comenzamos a guardar todas esas fotos. Vuelvo a repetir, para hacer después una exposición que sería cuando Montemaíz cumple los 90 años, el 1 de julio del 95. Y también nosotros en esa presentación tuvimos la presentación de fotografías que hemos solicitado a la comunidad, y también de objetos antiguos, que mucha gente prestaron en ese momento para hacer la exposición. Bueno, allí se hizo justamente la exposición en lo que hoy día es el Salón de la Cultura, o sea, en ese momento se llamaba Salón de Cultura, hoy es del Bicentenario. Tenemos por ahí muy apegados los nombres anteriores, ¿no? Bueno, y ahí se realizó esa exposición fotográfica. Bueno, y ese día hemos tenido mucho trabajo, porque había que armar todos los stands, bueno, buscar maniquíes para poner los vestidos, porque nos habían prestado vestidos de novia, vestimenta de comunión, bueno, muchos artículos. Era muy lindo para los que no somos nacidos aquí en Montemaíz, y también para los que son nativos de aquí de Montemaíz, un poco recordar toda esa historia,
justamente plasmada en esas fotografías, ¿no? Y en todas esas investigaciones, el hablar con personajes muy importantes en ese momento, como el doctor Gilberto Molina, que era docente del Instituto Superior del Profesorado, el señor Bischoff de Isla Verde, que, bueno, nos dieron un gran aporte para poder investigar en cuanto a lo catastral, en cuanto a toda esa historia del nacimiento de Montemaíz. Realizamos varios viajes a Catastro en Córdoba para verificar realmente la situación catastral de Montemaíz. Bueno, eran noches de mucho trabajo y que nadie se cansaba, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hacíamos realmente con mucho gusto. Y después muchos de esas fotos y objetos fueron donadas. Nos sorprendió mucho porque nos fuimos hablando, convocando gente visitando gente para que nos preste o que en un momento que nos preste esas fotos antiguas de los padres, abuelos, bisabuelos, que acá en Montemaíz había muchos pioneros de Montemaíz. Así que, bueno, nos sorprendió por la cantidad de objetos que teníamos en esa exposición. Ese primero de julio del 95, cuando Montemaíz cumple los 90 años y que se inaugura esto que hoy día es el Museo Nelly da Ciarlo, era el objetivo máximo el cual nos habíamos propuesto, porque como vuelvo a repetirte, en un primer momento pensamos que iban a ser pocas las cosas y que nadie iba a querer desprenderse de algunas cosas. Resulta que después de la exposición, bueno, es como que todo el mundo dijo, esto lo guardo, lo dejo, esto lo otro lo dejo, y ahí surge la idea, entonces, ¿no es cierto?, bueno, había que buscar un lugar y había que instalar un museo para, bueno, proteger todas esas piezas que para todo el mundo eran muy importantes y por supuesto eran importantes para la historia de Montemaíz. Bueno, y fue ahí que gentilmente la Biblioteca Mitre nos prestó un saloncito que ellos tenían detrás de la biblioteca, donde ahí fuimos guardando todos los objetos que nos iban regalando. Empezó a llegar de todo, desde ropas de bebés, desde máquinas que ni siquiera algunos conocíamos, llegaban hasta vestidos de novia, la gente traía hasta vestidos de novia. Bueno, las cosas que te puedas y no imaginar fueron llegando a este museo para sorpresa nuestra, ¿no? Nosotros queríamos traer todos los objetos, y ya sea que nos habían donado, como eran tantos los que teníamos, de traerlo al museo. Pero ¿qué pasó? Que bueno, el museo la estación todavía había que hacer varias gestiones ante el Central Argentino, el Ferrocarril Central Argentino en Buenos Aires. Bueno, que eso se hizo cargo la municipalidad, bueno, enviando notas, pidiendo autorización, porque esto estaba cerrado. ¿Por qué elegir Montemaíz English Center? Porque te brindamos experiencias que combinan arte y cultura. Porque disfrutamos del inglés en contacto con la naturaleza. Porque nuestras clases se desarrollan en un entorno cálido que predispone al aprendizaje. Porque te ofrecemos oportunidades únicas para practicar inglés con amigos. Porque la responsabilidad, el compromiso y la calidad nos distinguen. Porque nuestra misión es brindarte el mejor nivel para que seas ciudadano del mundo. Porque amamos lo que hacemos. Porque nunca es tarde para sumarte a un curso de adultos. Porque rendir un examen internacional potencia tus habilidades. Profesoras Alejandra Maero, Nadia Regis y Ana Julia Morel Bullies. Montemaíz English Center es el lugar. Do you speak English? Come to Links, Links School of English.
exámenes internacionales, viajes educativos nacionales e internacionales, clases comunicativas y personalizadas. Aprende inglés mientras disfrutás de actividades literarias, expresión corporal, música, tecnología, juegos, videos, arte y teatro. Experiencia, calidad y calidez. Come to Links. Profesora Paula Barabaglio, Buenos Aires 2079, Monte Maíz. @Links English 3468 64 64 59. Y por supuesto, cuando se instaló el museo aquí en la estación, era todo, la estación de trenes era todo un ícono para estas zonas. ¿Por qué? Porque los pueblos, la mayoría de los pueblos de la zona, surgen a raíz del pasaje de los trenes, ¿no? Al pasar el tren se instalaban las poblaciones, porque servía como vía de comunicación entre uno y otro pueblo, por supuesto. Y estoy sentado en este banco donde he pasado muchas tardes en mi infancia, porque mi papá era parte del personal de esta estación. De hecho, fue el último jefe que tuvo la estación. Después de él, él estuvo entre el año 47 y el año 93. De hecho, él estuvo, digamos, en el 93, que fue cuando el gobierno de Menem privatiza y desguaza todos los ferrocarriles. Él, de hecho, ya estaba en edad de jubilarse. Él se podría haber jubilado a los 60 años, pero tomó la opción de trabajar 5 años más. Y a los 3 años lo ponen en disponibilidad porque se privatizaba el ferrocarril. Digo que pasé muchas tardes de mi infancia aquí porque yo solía venir a jugar siendo chico, mi papá me traía cuando él venía a trabajar. Y bueno, en este banco en los momentos de descanso tomaban mate, charlaban. El personal de ferrocarril, que en esa época había un jefe, él era auxiliar, y había un cambista. Y si mal no recuerdo, era, digamos, como había más de un auxiliar que intercambiaban los turnos, porque habían trenes durante el día y trenes durante la noche. Yo recuerdo estar sentado aquí y debajo de la playa estar el carro de Goyo Millán, padre de Goyito, abuelo de Waldi, que era fletero. Era un carro, una vagoneta con caballo, y él, cuando llegaba al tren, cargaba las encomiendas y las distribuía. Podemos hablar de Malcolm Cross, que fue el que fundó el barrio Monterrey y el pueblo Monterrey, porque él lo marcó como pueblo. Después, bueno, Lambert ha tenido más contacto con la gente que hizo el ferrocarril y le habrá dicho, mira, yo te doy la tierra para que hagas el pueblo, pero va a llevar el nombre de mi estancia. Por eso se llamaba Monte del Maíz. Después le sacaron el del y quedó Monte Maíz. Pero Monterrey, bueno, tenemos un ejemplo acá cerca, Corral de Bustos de un lado y del otro lado Inflinger. Acá hubiera sido lo mismo, Monterrey de un lado y del otro lado Monte Maíz. Pero bueno, Monterrey pasó a ser un barrio. Teníamos el detrás de las vías y por eso la división también del pueblo, ¿no? Y todos los pueblos de la zona surgieron gracias al paso del tren. El ferrocarril en mi casa era parte de la historia de la familia. De hecho, había una particularidad de los empleados ferroviarios de aquella época, que el ferrocarril lo sentía como propio. Ellos tenían una camiseta puesta, un dicho muy de mi papá, que a él no le corría sangre por las venas, sino que le corrían trenes, ¿no? Y con respecto al nombre, ¿por qué le pusimos Nelida Chiarlo?
los más grandes sabemos perfectamente quién fue Nélida Chiarlo. Fue una profesora de historia, excelente profesora de historia, de la cual tuve el honor de tenerla como profesora. Una persona muy correcta, una persona muy amable, una profesora realmente de historia. En honor, en homenaje, la señora Nélida había fallecido hacía apenas unos meses. Entonces, como fue fundadora y gran persona y colaboradora con el museo, con el Centro de Estudio Histórico, le pusimos en homenaje el nombre de ella. Y aquí sí te puedo contar una anécdota de Nélida. Nelly Chiarlo utilizábamos en ese momento un libro de historia que le llamábamos el libro de Ibáñez, porque bueno, Ibáñez era el autor y yo lo conservo aún. Y ella nos decía desde dónde teníamos que estudiar hasta dónde había que estudiar. Y en el libro, cuando ella nos daba la lección, teníamos que poner en el título desde hasta, las palabras desde hasta, y tenía que ser con lapicera y no con lápiz. ¿Para qué? Según sus fundamentos, para que no nos olvidáramos desde dónde hasta dónde y que no pudiéramos borrarlo ya que estaba escrito con lapicera. Es una anécdota que todos los que fuimos alumnos de Nélida Chiarlo, bueno, la recordamos con mucho cariño por algunas cosas así distintas al resto de los profesores, ¿no? El señor intendente hizo todas las gestiones, llevó unos años. Nosotros esto comenzamos en el año 92 y en el año 95, cuando Montemaíz cumplió 93 años, el 1 de julio de 1995, hicimos la presentación oficial de Museo Histórico Nélida Chiarlo. La idea era de hacer un museo más dinámico, un museo abierto a la comunidad. Cuando hablo de un museo dinámico es bastante difícil, obviamente, haberlo podido instalar. El museo dinámico significaba que se pudiera trabajar con los alumnos de las distintas instituciones educativas dentro del mismo museo. Y en realidad empezaron a quedar chicas las instalaciones porque eran demasiada la cantidad de cosas. Y bueno, y también había que dedicarle mucho tiempo, cosa que no teníamos los integrantes del museo en ese momento porque todos trabajábamos cada uno, ¿no es cierto?, en su actividad. Y bueno, también se hizo la presentación del logo del museo y también ese mismo día, se hizo una exposición en el andén. Y bueno, hubo también números artísticos, se trajo chicos que bailaban de la Academia de Folclore, de acá de Montemaíz. Bueno, se hizo un pequeño acto con la presentación del museo y con sus integrantes, que la mayoría éramos los mismos, solamente habían ingresado algunas personas más. Con respecto al logo, recuerdo que, se mandaron a los colegios las condiciones para dicho logo y el logo que se tiene actualmente fue hecho por una alumna del IPEM, Ada Eva Simonetta, en ese momento, que es Alejandra Malén García. Se hicieron varios logotipos, se formó un jurado con personajes de la población dedicados específicamente, a todo lo que es la parte artística. El logo de Alejandra es el que hoy identifica al museo. Y nació entre todos nosotros de reeditar el libro Un poblador de las Pampas. Y bueno, fuimos haciendo reuniones, queríamos conseguir auspiciantes, digamos, para pagar, porque para hacer una edición había que hacerla de 1000 ejemplares. No lo conseguimos en ese momento, era un año más o menos parecido a este, un año de sequía, no abundaba el dinero, así que no lo pudimos hacer. Y apareció un señor de Justiniano Pose, un doctor, un médico,
nos dijo qué les parecía a nosotros, si él lo hacía, si no lo tomaba mal de ninguna manera, porque en definitiva la inversión la hacía él, así que eso nos sirvió a nosotros para recorrer pueblos, porque con el Vichy Pastorino, estuvimos en Valdicera, en Cruz Alta, fuimos a Laborde, fuimos a varios lugares presentando el libro y asimismo íbamos nutriéndonos de otra gente que ya estaba trabajando con la historia de los pueblos y así que nos hemos alimentado. Y además tuvimos la suerte de que, a través del intendente, de algún legislador, de que vinieran escritores a Montemaíz como José Raimundi, Gilberto Molina, Efraín Bichoff, que eran escritores, han sido escritores de toda la provincia de Córdoba. Así que ellos también nos ayudaron muchísimo, vinieron acá, se quedaron, uno se quedó 2 días, otro se quedó 1 día y medio, pero las charlas fueron muy fructíferas y nos ayudó a profundizar más cómo ver la historia propia, digamos, no solo quedarse con la historia nacional, sino con la historia del territorio donde uno vive. No sé si va a parecer un poco pedante que yo hable de Vichy, del padre de mis hijos, pero creo que en este momento sí vale la pena. Él hizo un estudio muy exhaustivo con respecto al origen del nombre Montemaíz. No hay una definición exacta de por qué, tampoco hay causas verificables de por qué se llama Montemaíz. Solo hay hipótesis con respecto a los fundamentos del nombre Montemaíz. Entonces, él era muy estudioso, muy autodidacta, le encantaba la investigación. Tenía muchos datos porque él iba a dar charlas hacia las escuelas y se había armado un resumen de el nombre de Montemaíz, cómo surgió, cuáles fueron sus primeros pobladores. Y después se empezó a visitar las escuelas, a dar charlas sobre el origen de Montemaíz. Empezó a hacer la carrera o el profesorado de periodismo en la localidad de Isla Verde y tenía que rendir, como todas las carreras terciarias, con una tesis. Entonces, la tesis que él hizo fue justamente este estudio, este libro sobre la historia del nombre de Montemaíz. Inclusive el libro está anillado y lo único que falta es llevarlo a una editorial y que se pueda editar. ¿Por qué? Porque está escrito con todas las reglas y las características necesarias para ser editado. Así que tiene ya casi 10, 12 años que ese libro está allí guardado. Falta tomar la determinación de decir, ¿no es cierto?, lo hacemos editar con una editorial que no está muy lejos de poder hacerlo. La idea que tengo en mente, ya que él inclusive lo ha dedicado a su familia, la idea que tengo ahora con los 2 chicos es de hacer editar una determinada cantidad y que quede justamente guardado, ¿no es cierto?, en algún lugar y que varias personas tengan ese libro para que no se pierda, porque fueron muchas horas y muchos días de trabajo y de un trabajo realmente serio, y cada una de las hipótesis que él ha puesto en su libro están fundamentadas. Es decir, no hay nada que esté puesto al azar sin ser verificado previamente de que todo era veraz, ¿no? Es importante valorar la historia de los pueblos, de todos los pueblos, y motivar así en las escuelas de que los niños, los jóvenes continúen investigando sobre la historia de los pueblos. Y es importantísimo conocer la historia del lugar donde viven, donde uno vive o elige vivir. ¿Por qué? Porque empezamos a tener esto que por ahí hoy día no lo logramos tan fácil, que es el sentido de la pertenencia.
Entonces, conociendo la historia de las instituciones, conociendo la historia del pueblo, conociendo la historia del lugar que he elegido para quedarme, logro ese sentido de pertenencia. Cada uno de los montemaicinos nos tenemos que sentir dueños de un pedacito de Montemaíz. Entonces, de esa forma, al sentirnos dueños de un pedacito de Montemaíz, no solo hace el honor de decir soy, sino también qué debo hacer para conservar ese pedacito de suelo que lo adopté como mío. ¿Esto qué quiero decir con esto? El compromiso de cuidarlo, la responsabilidad de hacer que Montemaíz sea cada día un poco mejor, mejor que ayer, siempre ir un pasito más adelante. Y les puedo asegurar que tenemos todas las herramientas para hacerlo y todo el material, tanto humano como no humano, para poder hacer que este Montemaíz sea realmente el pueblo que nos merecemos todos, ¿no? Que queremos todos.